A las personas que están conectadas a través de nuestra plataforma virtual, queremos pedirle disculpas porque al inicio justamente de este acto inaugural no nos pudieron escuchar, pero ya todo está solucionado el tema del audio. Muy bien, definitivamente ha sido un panel de lujo, ¿no es cierto? Para empezar el día, continuemos con el programa pasando a la sesión sobre matchmaking y para ello invito a Ramiro Salinas, enlace regional de Citizen para América Latina y el Caribe, Citizen, quien moderará esta sesión. Adelante. Gracias, muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también a todas las personas que se conectan de manera virtual. Bueno, gracias por tomarse el tiempo esta mañana de participar en el festival y también en este panel. Muchas gracias a la Konrad Adenauer Stiftung, Araceli, Nicole y también a la Coalición de América Latina y el Caribe, Adriana, Vanessa, por el excelente trabajo que han realizado en organizar este festival. El objetivo de esta sesión es introducir el concepto de matchmaking, el concepto de matchmaking como facilitador, tiene el rol importante de facilitar estas colaboraciones entre actores y bueno, también el objetivo va a ser presentar casos concretos de los países y también diferentes metodologías de cómo se está abordando esta temática de generar colaboración entre actores. Y por último, también vamos a usar esta sesión como un espacio de consulta y de construcción con los participantes que están aquí y bueno, toda la gente que también nos acompaña de manera virtual. Todos estamos de acuerdo que la colaboración es importante, pero la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer. Y creo que ese es el tema de este panel, justamente, compartir experiencias de cómo estamos abordando y bueno, cómo puede facilitar justamente la colaboración, que logremos esa colaboración efectiva entre actores. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, aquí me acompaña mi colega Diana Ramos, ella es la gerente regional para América Latina y el Caribe del Centro y Red de Tecnologías del Clima. Nos va a dar una breve introducción sobre el concepto de matchmaking. Diana. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Diana Ramos, como bien decía mi colega, gerente para el Centro y Red de Tecnologías del Clima para la región de Latinoamérica y el Caribe. Voy a hacer una introducción muy cortita porque no quiero quitarle tiempo a los panelistas, que son los que nos van a contar más en detalle este concepto de matchmaking y cómo lo podemos aplicar para la economía circular. Tengo unas pocas diapositivas que me van a hacer el favor de presentarles. Bueno, contarles que el Centro de Tecnologías del Clima es el organismo que operacionaliza uno de los mandatos de la Secretaría de Cambio Climático para Naciones Unidas en cuanto se refiere a transferencia de tecnologías climáticas. Ahora, ¿por qué economía circular dentro del marco de cambio climático? Es fundamental, si vemos los informes que la Fundación, por ejemplo, Ellen MacArthur ha generado, el impacto que tiene la economía circular en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es realmente importantísimo y puede lograr ese cambio que se requiere en este momento para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Por eso tan importante es para el CTCN participar en este sector. Desde el 2019 recibimos la primera solicitud de asistencia técnica de los países en el tema de economía circular y es así como hemos apoyado a la fecha a 19 países a nivel global. 11 de ellos en la región de Latinoamérica y Caribe, 2 en Asia-Pacífico y 6 en África. Voy a contarles muy rápidamente cuál ha sido como ese enfoque que ha tenido el CTC en estas asistencias. Básicamente se han dado para la promoción y desarrollo de modelos circulares nacionales, sectoriales o por procesos en los que se incorporen actores públicos y privados para generar estrategias nacionales territoriales para el desarrollo de la economía circular. En ese sentido, hemos apoyado el desarrollo de marcos de política y también en este momento tenemos un gran interés en apoyar iniciativas regionales, es decir, en grupos de países que tengan necesidades o intereses comunes. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva.
Acá está una lista de los proyectos, bueno, de las asistencias técnicas que ya hemos desarrollado o que están en proceso. Como les mencionaba, son diversos países en la región de Latinoamérica y Caribe. Además de esto, que es el portafolio de asistencias técnicas en marcha, quiero contarles que también, como lo había mencionado Adriana Zacarías, que está también en desarrollo la contratación de una nueva asistencia técnica para generar lineamientos, son guías generales para introducir métricas de cambio climático cuando hacemos proyectos de economía circular o acciones en economía circular. El objetivo de esta asistencia técnica es brindar unos lineamientos muy generales porque, como bien lo decía Manuel en su presentación, es algo muy diverso la forma en cómo se pueden medir estos indicadores según el sector, según el tipo de material. El enfoque que se tenga va a ser una forma de medición diferente. Lo que queremos es simplemente dar una compilación de buenas prácticas, de estándares que están ya en desarrollo o en proceso, para que los países tengan como esos lineamientos generales cuando comienzan a introducir esos indicadores en sus medidas de economía circular. Esto, como les mencionaba, está en proceso y esperamos darle inicio ya el próximo año. Adelante, por favor. Ahora, ¿por qué matchmaking? El matchmaking o emparejamiento, como se podría decir en español, para el CTCN es vital porque es casi como que está dentro del mismo definición de nuestro trabajo. Nosotros somos un centro y red, una red que en este momento incluye más de 600 organizaciones del sector privado, público, académico, que aportan con su conocimiento en la implementación de las asistencias que nos solicitan los países. Contarles que desde la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se menciona la importancia del involucrar el sector privado. Entonces, desde ahí parte la necesidad de ese matchmaking o emparejamiento con el sector privado. Además, el marco tecnológico del cual hace parte el CTCN y también el Technology Executive Committee, nosotros somos el marco tecnológico, se incluye de forma destacada la participación del sector privado. Por otra parte, desde la conferencia de las partes el año pasado en Glasgow también recibimos un mandato muy específico para renovar ese trabajo que estamos haciendo con nuestra red para incluirlos de forma más activa en esas acciones de financiamiento del cambio climático. Entonces, por esto es importante para el CTCN entender un poco cómo funciona ese tipo de mecanismos, cómo podemos aplicarlos y cómo podemos aportarles a los países en este tipo de herramientas. Por eso, gracias también a la iniciativa de la CAS, de la Coalición en Economía Circular, en este espacio de panel queremos darles algunos ejemplos para que se inspiren sobre qué herramientas deberíamos nosotros motivar o incentivar en nuestro trabajo en economía circular y también cuál sería el rol que nosotros como CTCN podríamos aportar para incentivar ese tipo de mecanismos. Básicamente esa es mi introducción. Ahora quiero darle la voz a mi colega Ramiro. Gracias, Diana. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a seguir con nuestra segunda panelista el día de hoy. Bueno, doy la bienvenida a la señora Milagros Verástegui. Ella es la directora general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental en el Ministerio de Ambiente de Perú. La plataforma peruana de economía circular es la primera plataforma que cuenta el Perú para conectar actores en torno a la economía circular. Es una plataforma que entiendo que está en construcción y bueno, usted, Milagros, nos estará contando un poco más sobre cómo surgió esta necesidad de tener la plataforma, los antecedentes y su importancia, ¿no? Cómo la plataforma va a cumplir este rol de conexión de actores y los resultados de la colaboración que se esperan. Muchas gracias, Milagros. Ok, muy buenos días. En realidad yo tenía una presentación muy cortita, la vamos a pasar muy rápido, no sé si está, pero el primer punto de partida que tenemos que conceptualizar es que el paradigma que a veces pensamos que economía circular solamente está asociado a residuos es un elemento, pero no es lo más importante. Eso significa que se parte de otros elementos que justamente MatchMaker nos tienen que ayudar, que es, por ejemplo, el ecodiseño. Ya no se piensa solamente en los proyectos de la forma lineal, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener un cambio. Es un primer punto de partida. La siguiente, por favor. Son solamente poquísimas láminas. La siguiente. Vamos a tener un elemento fundamental en el tema de la forma como hacemos las cosas. Y eso significa matchmaker y elementos contribuyentes ¿para qué? Para la investigación y la innovación. Y significa la circularidad también con el sector privado, ¿no?
El segundo punto importante es esta necesidad de poder tener esas alianzas estratégicas entre las mismas actividades, porque una actividad está conectada con otra, una actividad minera puede estar conectada con vivienda, en materiales de construcción, con transporte, entonces tenemos que tener toda esa línea clara de negocio que hay a partir de una actividad, y hay países que han priorizado elementos, pero se tiene que dar esa mirada para poder tener el segundo punto importante, que es la simbiosis industrial. Y por último, obviamente, un elemento clave, digamos, relevante también, pero no es lo que debemos focalizar, que es la gestión adecuada de los residuos, reciclaje, reutilizable, con una tendencia de vertido cero de residuos. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos contar de lo que hemos visto? Y hay que ver la circularidad de todos también. Los roles que vamos a tener, el rol que tiene el sector privado, de este generador, obviamente, de las experiencias que pueden mostrar objetivamente lo que se puede hacer realmente, del sector público, de una innovación en la regulación, de un cambio de paradigmas, y el tema más importante es poner las reglas. Antes preguntaron qué tenía Perú. Perú tiene, desde el 2018, la política de competitividad en Perú establece la necesidad de hojas de ruta para el sector industrial, para pesca, acuicultura y agricultura. ¿Qué tenemos hoy? La hoja de ruta de Produce, ¿no? Pero todavía nos falta más, y ese es el gran reto que tenemos que saltar todavía. El Pacto por una Economía Circular, la siguiente, por favor. La siguiente. El Pacto por una Economía Circular nos permite esta interacción, porque ha sido un proceso bastante importante entre la actividad privada, el sector, el público, y también la academia y los actores de cooperantes. ¿Por qué es importante la academia? Porque hemos visto, y la primera lámina lo dijimos, ecodiseño. Si no innovamos, si no creamos nuevas condiciones, esto no avanza. La siguiente, ¿qué más hemos hecho en Perú? En la política, la siguiente, por favor. En la Política Nacional del Ambiente del año pasado, que actualizamos del 2009 con Decreto Supremo 023-2021, tenemos un objetivo estratégico asociado a economía circular. Es una prioridad, pero la pregunta es cómo lo aterrizamos. Creo que es lo más importante, pasar de la acción a algo concreto, ¿no? ¿Qué hemos hecho? La siguiente. No puedo ver, pero la siguiente, tenemos esta agenda de investigación ambiental. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que un tema estructural es la focalización en esta interacción, y ahí también tiene que ver la circularidad, no solamente de los materiales y procesos, sino de las acciones y los actores, la academia, el sector público, el ciudadano, que tiene que conocer y elegir mejor también los productos bajo un concepto de circularidad. En la agenda de investigación ambiental, que próximamente va a salir a consulta pública, es muy interesante porque el grupo, fue el grupo 4, que tuvo más interacción, fueron más de 60 instituciones que participaron en objetivos de la agenda de investigación. La siguiente, por favor. Este es un poco el resumen de lo que se trabajó. El año pasado se emitió la resolución ministerial 139-2021, que estableció un plazo de 6 meses para tener este grupo impulsor y que pueda arribar a lo que sería una hoja de ruta para el país en economía circular. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Y es algo muy importante establecer, creo que ya se ha dicho antes, que hay temas estructurales y temas complementarios. Temas estructurales que cada país tenemos en diferencia, asociados pues a los problemas, por ejemplo, informalidad, elementos claves que tenemos que, como yo digo, subir del sótano al primer piso. Y eso significa un reto. No solamente son temas de reglas claras hacia adelante, sino temas que tenemos que ir avanzando en curso. El tema de 5 aspectos importantes, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la gobernanza de esta hoja de ruta en el Perú? ¿Cómo va a ser el tema de la visión y la misión, que se tiene ya un proyecto? ¿Cuáles van a ser los temas claros para qué? Para la gestión del conocimiento. Por eso nos hemos adelantado como Ministerio del Ambiente en trabajar en lo que es la agenda de investigación. Nos hemos adelantado con la política, pero nos queda claro que hay varias cosas. Por ejemplo, la colaboración, la cooperación, demostrar de manera clara en temas piloto que esto es posible. Y lo hemos visto antes. Hay regiones como San Martín que muestran que la economía circular es posible. Creo que eso es el gran reto. Sin embargo, también un elemento importante, financiamiento. Los mecanismos de financiamiento, que eso cada país vamos a tener que mirar y contribuir. Y algo más relevante, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque estamos convencidos que esta es la única forma que las actividades sean sostenibles para el planeta. No queremos tener el 2050 la necesidad de tener 3 planetas, porque no hay 3 planetas. La última, ¿qué es lo que pensamos? La siguiente, por favor. La última. ¿Qué es lo que consideramos
La construcción de una hoja de ruta de cada de los países es un gran reto para cada país. Y para nosotros como Perú estamos mirando la necesidad de una interacción entre el sector público, el sector privado, la academia y llegar a quién, al consumidor. Siempre yo me pregunto y digo, ¿cómo le decimos a los ciudadanos de manera sencilla qué es economía circular? ¿Qué significa para ti economía circular? De pronto para los que lo regulamos puede parecer más sencillo, pero para el ciudadano que va a elegir qué es lo que va a consumir, por ejemplo en Perú hay un caso súper importante, ¿no? La etiqueta de consumo de los artefactos. Ya todo el mundo va y elige por la letra A, ¿no? O al menos la A o la B. ¿Por qué? Pues sabemos que consume menos energía. Pues en un momento tenemos que empezar a educar al ciudadano también para que todos seamos esta gran cruzada hacia un país circular, que es lo que queremos Perú para los próximos años. Eso es en resumen un poco lo de Perú. Gracias, Milagros. Excelente. Muy bien, y ahora vamos a pasar al caso de Colombia. Es un caso que ya está más avanzado, una plataforma construida, tiene más recorrido. Voy a invitar a Omar Ciabato, director del proyecto en Colombia de Low Carbon and Circular Economy Business Action in the America de la Unión Europea. Omar. Bueno. Sí, como te decía, usted nos va a contar un caso más concreto, tal vez contándolos más cuáles son los desafíos y también tomando en cuenta aspectos claves como temas de financiamiento, por ejemplo, cuáles son esas barreras que nos impiden la colaboración. También me gustaría que nos explicara más en detalle cómo funciona esta iniciativa, qué casos de éxitos y qué aprendizajes para poder generar conexiones de valor nos puede compartir. Bueno, son muchas cosas. Gracias, Ramiro. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. La verdad que es un honor para mí estar acá y poder compartir experiencias y aprender también de ustedes, a mis colegas panelistas, Diana, Milagros, Giselle, que está allá, y Ramiro. Quiero empezar por contarles, no sé si ya por ahí podemos poner la primera diapositiva. Las pongo acá para poderlas ver yo acá y que ustedes las observen atrás. Este es un programa financiado por la Unión Europea, es un tipo de cooperación un poco diferente a lo que es la cooperación tradicional, porque es una cooperación empresa a empresa, y además para generar negocios, que es todavía más interesante. Para que tengan una idea, las metas que yo tengo es cerrar negocios por cerca de 40 millones de euros, luego el proceso es bastante exigente, pero al mismo tiempo nos ayuda a impulsar la economía circular y la descarbonización de las empresas, porque hay una meta, un KPI muy claro, muy concreto que nos lleva para allá. Entonces, no sé si podemos presentar las diapositivas. Por favor, gracias. El proyecto funciona en todas las Américas, es un programa que va desde Canadá, México y acá en Sudamérica, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Todos operamos más o menos de la misma manera. Yo me voy a concentrar en el caso pues, que dirijo, que es el caso colombiano. ¿Qué hacemos nosotros desde el SBA? El SBA es una plataforma de transferencia de tecnología y conocimiento, y esto lo resalto mucho porque es lo más importante de lo que hacemos. Y es lo que más valoran las empresas. Y voy a arrancar por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos empresas, o las empresas nos buscan, o hacemos distintos convocatorias a través de aliados, de los stakeholders, etcétera. Y nos llega una empresa con una demanda que puede ser algo tan general como: tengo 40 toneladas de cascarilla de arroz, quiero saber qué hago con eso. Hasta una empresa que nos dice: requiero una microturbina para generar 1 megawatt de electricidad con una caída de agua de tal, algo muy específico, pasando por todo tipo de demandas. Tenemos un banco privado, por ejemplo, que nos dijo: yo consumo 30 tantos kilowatts en todas mis sucursales bancarias por aire acondicionado y quiero bajar ese consumo a la tercera o la cuarta parte, ayúdenme a ubicar una tecnología que me permita bajar eso. Es decir, el espectro es muy amplio, trabajamos casi en todos los sectores. Por eso las cifras que ven acá, nosotros casi que tenemos hoy en día un match diario. ¿Por qué? Porque nos llega esa demanda, nosotros tenemos un equipo en Europa que nos ayuda a identificar quién tiene una solución para esa demanda y hacemos match. Eso es lo primero que hacemos, ya luego voy a explicar un poco más. Luego les mostraré un caso en concreto, por ejemplo, de cómo nos desenvolvemos. Luego, lo otro que hacemos es, una vez las dos empresas se buscan, la primera parte es identificar 4, 5, 6 opciones tecnológicas
que realmente van más allá, ¿no? La prioridad del programa es la tecnología, pero en la práctica nos metemos con muchos más temas, incluso hasta legislación, financiación, etcétera. Ya les contaré un poco más también, pero con esa idea de la tecnología, la empresa encuentra finalmente un partner. En promedio, por cada empresa en Colombia ubicamos 6 o 7 opciones de tecnología distintas, entre otras razones porque volviendo al caso de la cascarilla de arroz, con esa cascarilla de arroz puedo generar electricidad, puedo reutilizarla, puedo buscar un sistema para no generar cascarilla de arroz, puedo buscar un tema para producir con eso un material de construcción, o puedo generar biogás, o a lo mejor me sirve para un biofertilizante. Entonces son 6, 7, 8 vías tecnológicas distintas. Y a veces, y quizás nuestra primera orientación a las empresas es, ¿estás seguro de que tienes claro cuál es tu ruta de gestión del proyecto? Todo el mundo nos llega con el tema financiero, que es lo otro que hacemos. Y yo podría decir que lo financiero no es realmente el mayor problema. La financiación se da si tienes un buen modelo de gestión y un buen modelo de negocio. Entonces, para eso hacemos otro apoyo. Una vez ya encontramos una empresa que quiere colaborar con un europeo, que puede ser una empresa, puede ser un centro de tecnología, puede ser un clúster, lo que hacemos es darle un apoyo en asistencia técnica para lo que necesiten para sacar adelante esto. Un estudio de factibilidad, un análisis ambiental, un tema de análisis previos. Por ejemplo, tenemos muchos casos, en el ejemplo que pongo, la empresa colombiana se encontró con una empresa italiana y con esa cascarilla de arroz quieren generar electricidad por un sistema ORC. Entonces, necesitamos hacer unas pruebas previas a ver si efectivamente mi cascarilla me va a generar esa electricidad o esa energía por una fuente más renovable, y hacemos unas pruebas en Italia, en este caso que acabo de poner, lo que sea que se necesite para enlazar. Y lo otro que hacemos es, y hay un elemento, digamos, que quiero resaltar de manera relevante, que es la comunicación. No solo porque todos los que estamos en los temas de economía circular y low carbon debemos mostrar lo que estamos haciendo, o por un tema de reputación de la empresa, sino porque efectivamente cuando uno comunica está mostrando el trabajo que se está haciendo y genera lo que yo llamo el efecto envidia, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica nos funciona muy bien la envidiología y tratamos de aprovechar eso en Colombia, ¿no? Entre le genera uno la envidia al otro, vamos a generar ese efecto en cadena. Por eso yo creo que un poco por ese efecto envidia es que tenemos unas cifras interesantes en Colombia. Para que tengan una idea, nuestro programa tiene alrededor de 500 demandas de tecnologías por alrededor de unas 350 empresas en Colombia. Hemos hecho unos contactos con unas 800 empresas en Colombia, unas 400 en Europa. En Europa hablo no solo de empresas, sino también de centros de innovación y tecnología y de clústeres tecnológicos y algunas universidades. Porque muchos de los acuerdos son también de I+D+I o desarrollo o diseño. Por supuesto, la idea es encontrar quién puede ayudar en eso. Y quiero pasar más bien al caso, la siguiente, por favor, a un caso en concreto para explicarles mejor cómo funcionamos. Esta es una empresa que se encuentra en la costa atlántica, en Cartagena en particular, que trabaja el tema de residuos. Ellos trabajan algo así como 20.000 toneladas de residuos o algo de ese estilo. Industriales, y que, bueno, ¿qué hacemos con eso? Primero, ellos ya tienen un trabajo interesante de investigación en el que podían, a través de ciertos desarrollos que ellos han hecho, formular cómo este residuo se puede aprovechar como combustible en reemplazo de carbón y en reemplazo de otros temas. Entonces, claro, estoy por un lado aprovechando residuo, por otro lado reemplazando carbón en plantas industriales o en procesos industriales, como por ejemplo la industria cementera. Entonces, el socio es una empresa austriaca, a través de su filial en España, UNTA Ibérica, que tiene un triturador muy particular para aprovechar y mezclar y triturar todos estos residuos y generar lo que ellos llaman un combustible sólido formulado, que reemplaza básicamente carbón y combustibles fósiles en ciertos procesos industriales. No, es mucho más complejo de lo que acabo de decir, porque hay que trabajar una buena mezcla. Aquí tenemos cartón, madera, hasta orgánicos, y eso requiere un trabajo de formulación, requiere un trabajo de investigación que ha hecho la empresa, y el partner europeo pues lo apoya en el proceso, digamos, central, que es la trituración, para lograr obtener este combustible sólido formulado de la característica que lo requiere
en este caso las empresas cementeras, siderúrgicas, etcétera, que son las que van a reemplazar carbón por este combustible. Entonces, ese es un proceso tipo de lo que nosotros hacemos. Apoyamos además en ubicar opciones de financiación a la empresa, apoyamos obviamente con el tema del partner europeo de que hagan ese match, y obviamente hay otros temas más que apoyamos, pero quiero pasar a la siguiente diapositiva, donde me quiero concentrar en algo que hemos venido, la siguiente por favor, en algo que hemos venido viendo al momento de trabajar y en la construcción de nuestro programa, y es que inicialmente pues estábamos concentrados en ese match de tecnología, ¿cierto? Pero resulta que en la práctica, ya en el desarrollo, uno encuentra que la gran clave de esto, y creo que se lo escuché a Adriana Zacarías al inicio y a algún colega también en el panel anterior, es el definir ese modelo de gestión, ese modelo de negocio para incentivar, para motivar esa aceleración de que tanto se ha hablado, y es verdad. Nosotros creo que hemos logrado cierta aceleración, además de la envidiología, a partir de mover toda una serie de instituciones y hacer match entre ellas. Lo primero, el tema ambiental, por supuesto, tenemos que ser clarísimos en que esto es para reducir nuestra huella de carbono, tener claro, medido cuál es el impacto ambiental. Muchas veces la empresa ni siquiera la tiene clara o no sabe cómo medir cuál es el impacto que tiene, y necesitamos eso. De hecho, la banca de inversión sostenible, lo primero que te pregunta es cuántas toneladas de CO2 equivalente vamos a reducir con la inversión en esta tecnología o en este proyecto. Y ellos también tienen que cumplir con unos indicadores para eso. Entonces, eso es lo primero. Y no solo eso, sino también cómo, con quién puedo ayudar para el tema de bonos de carbono, se aplica. Eso también puede apalancar las inversiones. Muchos proyectos, sobre todo en temas fotovoltaicos, en temas de energía eólica, se apalancan con los recursos que pueden tener a partir de la emisión de bonos de carbono, solo por citar un elemento. Otro aspecto es el tema de financiación, y acá hay un portafolio que uno no se imagina, desde banca de inversión o inversores especializados en un solo tema, porque muchas veces uno está en el lugar equivocado. Yo tengo un proyecto para producir biogás, por ejemplo, y resulta que hay entidades o empresas que te dicen, no, y me ha pasado, presénteme el proyecto de biogás, yo lo financio, simplemente que necesito que me garantice el residuo, yo le devuelvo el gas que necesita la industria y el resto permítamelo usarlo para usarlo o meterlo en una red. Entonces uno encuentra, por ejemplo, casos como ese en el que la financiación ya está. Lo que necesitamos es tener un buen residuo y saber cómo usarlo. Y en el tema de financiación hay opciones de renting, hay opciones de coinversión, hay opciones de riesgo compartido, tenemos banca privada, banca pública, banca mixta, banca multilateral. Nosotros tratamos de, en la medida que lo requiera el proyecto, enlazar con alguna de estas opciones de financiación. Y hay un poco de todo, ¿no? Y de alguna manera, si uno tiene claro el modelo de negocio, encontrarle una salida financiera es viable. Otro elemento, quiero juntar el tema de mercadeo con el tema de comunicación sostenible, porque a veces, y sobre todo los que somos un poco más mayores, la generación joven ya se fija mucho más en eso. Bueno, nosotros también, y por eso estamos acá, pero en general muchas veces la empresa hace su modelo, o las instituciones, basamos el modelo de medición en lo tradicional, de nuevo, en lo lineal, valor presente, tasa interna de retorno, pero se nos olvida el mercado que no estoy accediendo por no tener productos más sostenibles, o el mercado que también estoy perdiendo. Entonces, por eso el involucrar el tema de marketing y de comunicación sostenible es muy importante para garantizar que el modelo de negocio sea exitoso, porque a veces no soy capaz con el modelo tradicional de gestión financiera o económica de medir cuál es el impacto en el mercado y de reputación y otros elementos que me van a ayudar a sacar adelante mi inversión en tecnología. Por eso lo resalto tanto. También lo mencionaban antes, y nosotros también hacemos match con todo el tema de política pública. Miren este caso que nos está sucediendo. Las empresas agroindustriales y de alimentos nos están diciendo, yo ya no quiero generar residuos. O sea, lo que antes, por ejemplo, uno emitía al alcantarillado agua,
con grasa, ¿no? Después del proceso de cualquier planta de alimentos, ya no es un residuo. Una tecnología de filtración tangencial, un sistema de biolodos o lodos filtrantes, y me permite reutilizar el agua o reutilizar esa biomasa para generar algo dentro de mi planta. Entonces, se acaban los vertimientos industriales líquidos. Entonces, hay que hacer un ajuste en temas de legislación y de política. No estoy diciendo que sea tan rápido ni tan fácil, porque eso requiere una inversión, pero ya las empresas están entendiendo, o el agua que sale después de ciertos procesos me sirve para utilizarla en mis procesos de refrigeración. Puede que no la pueda utilizar de nuevo para el proceso de alimento, pero la puedo utilizar para mi proceso de refrigeración. Y hay tecnologías para hacer eso. De ahí, y un poco para ir cerrando, porque creo que ya me extendí mucho, existen muchas opciones tecnológicas para resolver los problemas que tenemos. También hay unos temas que están por este lado, I+D+I, diseño, sin lugar a dudas, no todo está resuelto, sobre todo lo que es a pequeña o mediana escala. Acá la escala es muy importante. Si uno se plantea un proyecto de biogás que sea sostenible, pues tenemos que plantearnos 20, 30, 40, 50 toneladas de orgánicos hacia arriba, pero ya hoy en día tenemos opciones de 500 kilos, 1 a 2 toneladas de orgánicos que me permiten hacer viable un proyecto de biogás. Entonces, esos retos de tecnologías, esos retos de diseño también están, y en muchos casos hacemos match, y no solo necesariamente con Europa, también entre las mismas compañías que están, y generar ese proceso es muy bonito y muy gratificante para nosotros ver cómo las empresas, una vez se meten en este proceso, hacen esos partners, esos match y empiezan a entender esto desde otra perspectiva y de lograr esa viabilidad que tanto buscamos todos los que estamos en la circularidad. Es muy interesante y bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por compartir esas experiencias y buenos insights que nos has dado. De hecho, bueno, tenemos un par de preguntas que nos llegan del chat. Una es para el CTCN. ¿Cómo podría solicitarse asistencia técnica desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín en el proceso de formulación e implementación de la política pública de economía circular de Medellín? Con gusto en el chat, Araceli, tal vez me puedes ayudar en ponerle ahí nuestra dirección de contactos de los correos electrónicos. Sería como un primer paso que podamos tener una llamada virtual o bueno, una coordinación, porque el paso principal aquí es contactar al punto focal de Colombia, que en este caso es el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el director de Cambio Climático, Alex Saer, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, el proceso también es validar con él la propuesta como primer paso. Y antes de pasar a nuestra siguiente presentación, una pequeña pregunta, porfa, muy rapidito, para Omar. En el ejemplo de la cascarilla de arroz, ¿cuántas emisiones se reducen en la generación de este recurso y en cuántas emisiones se incurre durante el traslado? Un poco. Excelente. Sí lo tenemos, porque lo primero que medimos en cualquier proyecto que nos llega es cuál es esa reducción de emisiones. No lo tengo en la cabeza, la verdad, claro. no lo tengo, pero sí se los puedo enviar. Hay metodologías, muchas, incluso algunas calculadoras ambientales que son muy buenas, que uno encuentra en internet y que te permiten medir rápidamente, obviamente no con una exactitud, pero sí con cierto grado de proximidad de cuántas emisiones o toneladas de CO2 equivalente vas a reducir. Pero si me mandan Perfecto, la información, sí, les comparto el dato. Correo. Claro, gracias, sí. Andrés Calderón, por la pregunta. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestra última panelista, en este caso virtual. Nos acompaña Gisela de la MEA, fundadora de Tres Vectores. Tres Vectores es la primera empresa B de Uruguay. También es cofundadora y primera presidenta de Sistema B Uruguay, cofundadora de InnoDriven, una marca de metodologías para las nuevas economías y el activismo ciudadano. Giselle, bueno, nos estará dando más ejemplos sobre otras metodologías de matchmaking para la colaboración y sus aprendizajes.
cómo funciona o cómo podría funcionar este matchmaking que queremos organizar el año que viene, y también cómo funciona conectar a los actores, cuáles son estas fases preparatorias y de seguimiento, un poco desde la experiencia de ella y de Tres Vectores, cómo encauzarla hacia la economía circular, ya que se tienen diferentes modelos de negocio, como también nos contaba Omar. Luego conducirá una dinámica interactiva con el público, así que nada, doy la bienvenida a Giselle. Estás en línea, Giselle, bienvenida. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Así todavía no se la… Ahí está. Hola. No tengo retorno, por eso no sé si me escuchan. Sí, ¿Todo bien? sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, si me pueden confirmar si me escuchan, arranco, porque no Sí, tengo sí. retorno en este momento. Te escuchamos bien, Giselle. Adelante. No sé si tú me escuchas a mí. Sí, se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a CAS, a la coalición, a Diana, a Vanessa y a todos y todas quienes hemos estado intercambiando en estos últimos meses de cómo hacer realidad una colaboración para acelerar la transición hacia la economía circular. Como me presentó Ramiro, bueno, yo soy Giselle de Tres Vectores, estoy en este momento en Montevideo, me encantaría estar ahí con ustedes, pero bueno, al menos los puedo acompañar aquí virtualmente. Tres Vectores es un estudio de diseño que nace en el 2004 ya con el nombre de Tres Vectores. Buscamos el triple impacto en cada proyecto que hacemos. Nuestro mayor impacto, el 67% de nuestros proyectos tienen que ver con el ODS 12, es decir, con la economía circular, y lo que buscamos a través de metodologías, procesos y nuevas formas de crear prototipos y de codiseñar es emular a la naturaleza, ¿no? Una economía regenerativa y inspirada en la naturaleza. Tenemos una trayectoria bastante particular. Nosotros trabajamos en la economía circular desde el año 2013 con un proyecto que fue madre acá en el Uruguay, que fue Biovalor. Después hicimos el primer festival de economía circular en el 2017, que lo replicamos en 4 países, un programa nacional de fondos, lo co-creamos junto con el Ministerio de Industria, junto con este ministerio, digamos, con la ANDE de acá de Uruguay. Pues un premio de economía circular, un plan de acción nacional, y también hicimos la estrategia de comunicación del Plan Nacional de Residuos con una óptica y una mirada de un Uruguay más circular. En ese andar nosotros nos expandimos, no solo para Uruguay, sino a Latinoamérica. Pudimos hacer proyectos con Perú en 2 o 3 oportunidades, gracias a nuestra coordinadora que está ahí presente, Carmen Ormeño. Hicimos con la GIZ de Perú, hicimos para el sector, para PNIPA, para el sector de pesca y acuicultura, varios programas que tenían que ver con correr metodologías de co-creación para lo que significaría una aceleración de la economía circular en diferentes sectores. Uno de los proyectos que nos tuvo cautivos en este año fue un matchmaking que hicimos con la Corfo, que es como la Agencia Nacional de Innovación más trascendental de Chile, y ahí empezamos a detectar una serie de factores qué implica un matchmaking y cuál es el nivel de conexión de un matchmaking. Entonces, nosotros a un matchmaking le llamamos que es un nivel de vinculación, nivel 1. Este matchmaking que nosotros hicimos este año, obviamente que lo hicimos virtual, fue solo para Chile, a través de una plataforma específica para rondas de negocios, fue específica de economía circular, si bien es un proyecto liderado por Corfo y organizado por Corfo, estuvo a cargo toda la parte técnica por parte de Tres Vectores y Cowork, que es una empresa chilena. Y nosotros ya empezábamos a medir una serie de parámetros. Por ejemplo, en la ronda que hicimos en octubre, en agosto, tuvimos 826 personas que completaron con perfil de compradores y vendedores. Por supuesto, siempre tenés más vendedores que compradores, entonces ese es un tema a balancear.
Luego tuvimos 614 participantes, o sea, no todos los que se registran después luego participan. Y esos 614 hay un emparejamiento, es decir, empiezan un agendamiento de citas y tuvimos 241 citas agendadas. El 98% vio en la reunión potencial de negocio, digamos, ¿no? Eso fue al término de la jornada, que fue un día donde se generaron y produjeron todas estas reuniones en simultáneo, casi que en 12 horas, una tras de la otra, con soporte nuestro. Y bueno, y la verdad que ellos en ese primer agendamiento, por el perfil y la configuración que hicimos, vieron potencial de negocio. Inmediatamente que se cierra la ronda, se hace una especie de evaluación y tuvimos como el 86% que decían que sí harían una nueva reunión con la contraparte y un nivel de satisfacción de un 86% por la ronda de negocio. Acá hay un dato interesante, porque cerrada la ronda de negocio, la expectativa de negocio generada, esto es en base a datos que ellos nos van diciendo, era 663 millones de pesos chilenos, que son $650.000, más o menos, dependiendo del tipo de cambio. 2 meses después hicimos un seguimiento a ver qué pasó con esas rondas de negocios, con esos vínculos. Entonces, 2 meses después nos responden lo siguiente. El 23% de las empresas siguieron conectadas, el 77% no. El 8% ve potencial de seguir conectado los próximos 2 meses más, es decir, 4 meses se extiende la conexión, pero la expectativa de negocio baja rotundamente, es decir, de 663 millones baja al 10% casi, que son 57 millones de pesos chilenos, que son $50.000, ¿no? Después hicimos la pregunta de cómo lo ven, o sea, cómo caracterizaría la persona con la que se reunió. Y bueno, un 55% respondió que lo vio como un cliente y el 40% como un proveedor y después el resto, entidad pública y otros. Entonces, esto es un aprendizaje para nosotros. Una ronda de negocios o un matchmaking puntual y único sirve para estimular, sirve para vincular, sirve quizás un poquito más con un nivel de profundidad mayor que lo que es un evento, ¿tá? Porque ya tenés una interacción conectada y vinculada y vos lo podés medir a eso. En un evento no siempre podés medir ese networking. Para nosotros lo que dijimos del foro y todos los eventos que hicimos es un nivel de conexión 0, ¿no? Este sería un nivel de conexión 1. Pero luego cae porque no existe un espacio de co-creación. Dentro del nivel 2, lo que nosotros consideramos nivel 2 en emparejamiento o en vinculación, para nosotros son la co-creación con metodologías para la economía circular. Y acá también tenemos experiencia. Desde el 2017 nosotros creamos una metodología que se llama Circular Design Thinking, que es una metodología para el diseño de modelos de negocios circulares, que lo que está creando es una red de agentes de cambio en torno a la economía circular, que cuenta con 35.000 descargas, que provienen de 120 países, es decir, hemos llegado a más de la mitad del mundo con la metodología, que está disponible ahí gracias a la Ellen MacArthur Foundation, la tienen físicamente el kit para ver, para explorar en el stand que van a tener el jueves, en el Innovation Day. Hemos hecho más de 350 talleres y cursos y tenemos 68 facilitadores certificados en toda Latinoamérica. Carmen, que está ahí, es una de esas facilitadoras certificadas. Esta metodología, que te lleva por un proceso de co-creación, cuenta con 3 canvases y 17 naipes. Pero tú partes por un análisis del ciclo lineal de la producción. Entonces tú te encuentras co-creando con otras personas donde ahí fluyen mejor los puntos en común. Además, es una metodología freemium que tiene todas las partes de las descargas gratis, entonces por eso nosotros podemos medir también quiénes están descargando la metodología, de qué empresas están interiorizándose en la economía circular, y la parte premium, que es la parte de las estrategias. Nosotros lo que logramos sistematizar en formato naipes
son 17 principios o estrategias, que en realidad les llamamos patrones a nivel diseño, pero vamos a llamarle estrategias acá, que podrían repensar con las cuales podrían repensar una propuesta de valor circular. Biodiseño, ecodiseño, recursos inteligentes, código abierto, recursos compartidos, biodiseño, la primera era biomimética, perdón, logística reversa, simbiosis industrial, reparar, regenerar, intercambiar, industria 4.0, comunidades locales, producto como servicio, virtualizar, remanufacturar y reciclar. Si ustedes observan este juego de naipes, es básicamente la mariposa de la Ellen MacArthur bajado, ¿no?, a estrategias con las cuales yo puedo empezar a repensar mi propuesta de valor o a repensar mis procesos internos. Pero ¿qué identificamos en Latinoamérica? Los patrones que más seleccionan, las estrategias que más seleccionan son estas: ecodiseño, logística reversa, simbiosis industrial, recursos compartidos, regenerar, comunidades locales siempre las seleccionan, y producto como servicio. ¿Tá? Las otras las ven como o más alejada, o todavía no es el momento, o no es una estrategia tan circular como lo puede ser reciclar quizás. Entonces, ¿a qué vamos con esta pregunta? Lo primero es que estamos testeando otro tipo de matchmaking, ¿tá? Porque entendemos que muchas veces vamos hacia los sectores. Y quizás la economía circular nos exige un enfoque por estrategia de circularidad. Entonces, queremos empezar a probar un tipo de vinculación que sea por nodos en base a las estrategias de circularización. Esto es un ejemplo, por ejemplo, empezar a agrupar por temáticas como regeneración, simbiosis industrial, soluciones basadas en la naturaleza, remanufacturar y reparar, recursos compartidos y productos como servicios, que emergen de los naipes y los patrones que más han seleccionado durante 3 años reiteradamente dentro de nuestros procesos de co-creación. Ecodiseño y logística reversa también, como al inicio y al final, que son claves estratégicas. Y siempre en el marco de una bioregión, digamos, ¿no? Porque muchas veces hacemos matchmaking de toda Latinoamérica y al final tampoco podemos caer en el paradigma de empezar a exportar materias primas recicladas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va cuál es el trazo de mi bioregión y cuál es la comunidad local donde yo tengo que aplicar la mariposa de la economía circular? Antes de pasar a la dinámica, quiero dejarle un par de reflexiones. Lo primero es que no existe colaboración sin proceso de co-creación, porque te tenés que sortear muchísimas barreras ideológicas, a veces tenés que transgredir reglamentaciones, tenés que empujar políticas públicas del sector privado, normativas que no están creadas. Entonces, la colaboración en la economía circular es un proceso de co-creación. Lo segundo es que la economía circular no es una transacción ni un intercambio de materiales, sino que lo que requiere es un fuerte propósito, rediseño y un profundo cambio cultural. Tú tenés que perseguir la variable financiera y una mejor eficiencia, pero también al mismo tiempo quererle hacer un bien al planeta, digamos, ¿no? Querer regenerar el planeta. Lo tercero es que tenemos que pasar de la mirada sectorial al enfoque sistémico de los recursos. Entender muchísimo más de materiales, entender muchísimo más desde dónde inicia un proceso de material y a dónde termina ese material, para entender que solo con la mirada sectorial no vamos a poder apalancar la economía circular. Así que para terminar, quería jugar un poco con ustedes, con esta dinámica, escaneando el código QR que tienen en la pantalla o ingresando a meti.com con el número 24 56 35 68, o en el chat se los voy a compartir el enlace, también para los que están en Zoom, para ver qué nos da esta medición, para ver cómo podemos capturar de todos los asistentes un poco más de insumos, a ver cómo podríamos diseñar una buena vinculación para acelerar la economía circular. Me voy a pasar acá a la pantalla del Menti rápidamente. Lo primero que queríamos consultarles
en base a intuición, porque claramente no tenemos datos, ustedes en este momento no tienen datos salvo los que tengan conocimientos técnicos específicos, es ¿qué 3 estrategias de circularización deberíamos priorizar para acelerar la economía circular en Latinoamérica? Ahí vamos recibiendo votos. Tenemos 8 personas, 10 personas. Bueno, ahí viene con 20 votos. El codiseño viene a la cabeza. Se valida lo que les presenté anteriormente, ¿no? Simbiosis industrial, logística reversa, producto como servicio, son la tendencia. Y después sigue ahí Industria 4.0, la pelea comunidades locales. Bueno, ahí subió comunidades locales. Se validan los mismos principios que les dije en un... Pusimos como prioridad, ¿no? Quedan más abajo todo lo que tiene que ver con virtualizar, código abierto, biomimética, recursos inteligentes, ¿no? Quedan como más rezagados ahí estos principios que quizás en Latinoamérica todavía nos parecen inalcanzables, ¿no? Recursos inteligentes. Bueno, biomimética, quizás también hay que entender un poco más el concepto, pero sí, requiere muchísima I+D de la biomimética para implementarla. Entonces, ecodiseño, simbiosis industrial, comunidades locales, biodiseño, y ahí regenerar viene subiendo. Voy a pasar a la próxima por un tema de tiempo, pero me quedaría acá recolectando 300 o 400 respuestas. Vamos a la próxima, la cerramos acá. La próxima es, ¿qué tipo de colaboración aceleraría el enfoque sistémico de la economía circular? Y las respuestas, acá pueden ponerlas en base del 0 al máximo. El máximo sería lo óptimo, digamos, y el 0 lo deficiente. Las respuestas serían por sectores industriales, por estrategia o proceso circular, que era lo que le decíamos lo de los patrones, por materiales, y acá teniendo en cuenta la criticidad y escasez de materiales. A ver. Como venimos muy parejos. 29, 30. Recuerden que 0 es lo peor, digamos, y 10 es lo más óptimo. Bueno, ahí venimos por materiales, criticidad y escasez. Acá tenemos 60 y 70. Espero a ver cómo venimos de tiempo. Estamos unos minutitos pasaditos, pero está entretenido, está entretenido. Qué lindo saber que estamos capturando respuestas desde lo digital, desde lo online y también de los que están ahí presencial, y yo acá en Montevideo, me encanta. Qué maravilla, súper virtuoso. Ánimo. Bueno, a ver, tenemos 93 respuestas y por estrategia o proceso circular parecería ser. Esto incluye por modelo de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, producto como servicio, que en realidad es parte de una estrategia de modelo de negocio, está puesto ahí, ¿no? Como proceso o estrategia circular. Bueno, la tendencia es por estrategia o proceso circular. Buenísimo, genial. Vamos a la última, que es un comentario más abierto, y ahí ya le paso a Ramiro la palabra para que lea un poco las devoluciones. ¿Qué acciones podríamos realizar para estimular la colaboración intersectorial? Imaginen que tienen que diseñar una actividad para el año que viene. ¿Qué podríamos hacer? A ver, plataforma multiactor, instrumentos fiscales, creación de plataforma, grants, canalización de fondos. Ahí van apareciendo educación, incentivos para las empresas, incentivos, educación dirigida a la ciudadanía. Me remito a lo que dijo Manuel Albaladejo, comenzando rediseñando las normas de juego, eliminar el sistema capitalista, impuestos de materiales, educación, proyectos pilotos, dar ejemplos concretos de los nexos posibles, ejemplos, residuos agrícolas y textil, plataformas de intercambio, proyectos de inversión comunes, qué interesante.
información en línea, procesos de co-creación a partir de la innovación colaborativa, instrumentos con educación ciudadana en consumo sostenible, liderazgo y herramientas para impulsar la economía circular, políticas de transición, comercio regional, súper interesante, generar más y nuevos canales de comunicación, políticas públicas dirigidas a los ciudadanos desde el sector laboral que incentive la economía circular. Bueno, la educación pareciera que fuera lo que más predomina, legislación también, programas sociales para dar a conocer la importancia de la economía circular, plataformas de intercambio, aprovechar la tecnología. Bueno, todo esto lo vamos a tomar, vamos a sistematizar a ver qué es lo que más se repite. Muchísimas gracias. Te doy la palabra a Ramiro, dejo proyectando por si quieren seguir mirando, pero gracias, muchísimas gracias y de verdad un placer acompañarlos desde aquí. Excelente, un aplauso por favor. Sí, ahí siguen saliendo más respuestas. Y bueno, hay para todos. Sí, creo que tú las veías mejor, Giselle. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos de tiempo. Esperemos que este panel les haya servido de mucha información, hayan aprendido los casos que también nos ha compartido Mar y Milagros. Y bueno, el resumen de la dinámica también les estaremos compartiendo más adelante. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias al panel de expertos. Importante, ¿no es cierto?, los comentarios, las exposiciones que han realizado. Y espero que todos se hayan sumado a contribuir con sus ideas para generar una herramienta valiosa para la región. También saludamos a las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra plataforma Zoom. Es muy importante que estén también con nosotros en este panel. Muy bien, ahora vamos a pasar a un coffee break. Les pido por favor que salgan en orden y nos reencontramos en 10 minutos. La bicicleta es la figura que tiene el programa regional ECLA para ayudarlo a cumplir su propósito de conectar los países y ciudades de la región para hacer marchar la acción climática. El recorrido de la BiciECLA va desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, buscando generar un diálogo regional con el objetivo de promover decisiones políticas en torno al cambio climático y la seguridad energética. Trabajamos nuestros proyectos realizando conferencias, foros de discusión regional, publicaciones, workshops, seminarios, talleres y conversatorios. Consideramos que la bicicleta es la figura perfecta para recorrer la región y dar a conocer la vulnerabilidad de la misma ante el cambio climático, los desafíos que tenemos y las potenciales soluciones. Asimismo, la BiciECLA nos permitirá viajar y trabajar con nuestros partners de América Latina y el Caribe en proyectos sobre biodiversidad, economía circular, ciudades sostenibles y seguridad energética. El motor de impulso son las ideas, las contribuciones y las posibles soluciones que resultan de cada proyecto realizado junto a nuestros partners. Asimismo, la fuerza humana y la voluntad de los tomadores de decisiones en crear políticas públicas serán esenciales para impulsar la BiciECLA a seguir avanzando en un recorrido imparable hacia la sostenibilidad. Nos acompañan en el recorrido gobiernos locales y regionales, partidos políticos, organizaciones, académicos, juventudes políticas, periodistas y todo el público interesado en la acción climática. Acompáñanos en este viaje por hacer de América Latina y el Caribe una región más segura y sostenible.
Esta es la década decisiva. Nuestro planeta se calienta. Los impactos del cambio climático son cada día más visibles. Eventos climáticos extremos, aumento en el nivel del mar, sequías e inundaciones más frecuentes. Todo amenazando nuestra naturaleza y nuestra forma de vida. La actividad humana es la causa principal de las altas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso también significa que si nosotros cambiamos la forma en que hacemos las cosas, podremos abordar las causas y limitar los impactos del cambio climático. De acuerdo con la comunidad científica, de aquí al año 2030 debemos reducir nuestras emisiones a la mitad para poder alcanzar cero emisiones netas en el 2050 y luego continuar avanzando en el camino de la descarbonización. Debemos transformar fundamentalmente la forma en que producimos energía, transportamos bienes y personas, producimos alimentos, construimos nuestras ciudades e infraestructura y manejamos nuestros desechos. En el año 2015, los gobiernos del mundo adoptaron el Acuerdo de París, estableciendo metas ambiciosas: detener el calentamiento global y hacer esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados Celsius, fomentar la adaptación y la resiliencia, y alinear todos los flujos financieros hacia una vía de desarrollo con bajas emisiones y resiliente. Cada país debe determinar a nivel nacional cuál es su contribución a la lucha contra el cambio climático, que refleje su mejor esfuerzo y su mayor ambición posible. Cada 5 años, los países deben presentar una contribución actualizada, mejor que la anterior. También, cada 5 años, se evaluará el progreso colectivo hacia los objetivos de París. La comunidad internacional debe mirarse en el espejo y hacer un balance global de lo que se ha logrado, así como identificar qué más se necesita para alcanzar las metas del acuerdo. En 2020 y 2021 se recibieron la primera ronda de contribuciones actualizadas. Se puede observar una mejora, pero todavía estamos lejos del camino que mantenga el objetivo de 1.5 grados Celsius dentro de nuestro alcance. Es esencial que la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París, que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de este año, aumente la ambición. También debe asegurar el financiamiento para los países en desarrollo, impulsar la adaptación y finalizar las reglas operativas del Acuerdo de París. Más importante aún, debe estimular el ímpetu en todo el mundo para que se tomen medidas a favor del clima, de manera decisiva y más rápida. Esto incluye a todos los actores, gobiernos nacionales, regiones y ciudades, empresas, el sector financiero, organizaciones de la sociedad civil y a cada uno de nosotros. El conocimiento y muchas de las soluciones ya están. Juntos podemos y debemos alejarnos de nuestro camino actual y avanzar hacia el mejor futuro posible para nosotros, nuestros hijos y las generaciones futuras.